Muy bien. Bueno, María Fernanda, muchísimas gracias al profesor Pedro Gómez. Eh, Agradezco esta invitación muy gentil que me hacen a participar en EMAD con el trabajo que he venido haciendo desde hace un tiempo. Desde hace algún tiempo me embarqué en ese problema de la naturaleza del pensamiento algebraico temprano y junto con Luis Radford y Carlos Vasco y por supuesto también Bruno Amore, profesor Miranda en México, hemos estado, hemos estado trabajando fuertemente para desentrañar o para identificar quizás las filiaciones, las rupturas entre el pensamiento aritmético y el pensamiento algebraico. Entonces, en el día de hoy quisiera compartir como algunas reflexiones sobre este trabajo que hemos venido desarrollando, que falta mucho, por supuesto, por desarrollar, por avanzar en esta dirección. Y como bien lo señalaba María Fernanda, es un trabajo que se desprende de la investigación de doctorado que durante estos 4 años he venido pensando. Eh, la hemos titulado ¿Se puede aprender álgebra en los primeros años de escolaridad? Y he colocado un subtítulo, algunos elementos sobre el desarrollo del pensamiento algebraico temprano. Quisiera básicamente abordar tres aspectos. En primer lugar, poner algunos elementos problemáticos, algunos elementos que me parece deberíamos pensar que quizás son desestimados en el trabajo de aula, que quizás los hemos invisibilizado incluso y que nos pueden perfectamente estar dando indicios sobre la emergencia de un cierto tipo de pensamiento como es el algebraico. Quisiera en esta primera parte entonces poner como esos elementos que yo he llamado ahí elementos problemáticos. En una segunda parte quisiera abordar algunos elementos asociados con la fundamentación teórica, desde donde nos estamos afincando para mirar este problema. Por supuesto, proponer ejemplos de análisis que en la literatura internacional, desde la perspectiva principalmente de Ferdinando Arzarello, profesor que trabaja en la Universidad de Torino, Italia, y con Luis Radford, han llamado la concepción multimodal del pensamiento. Entonces voy a presentar unos ejemplos de análisis multimodal que me permiten ilustrar como esta problemática e intentar hacer visible el ejemplo de desarrollo y cómo se puede visibilizar el pensamiento algebraico. Temprano, por supuesto. Y en la tercera parte presentaré algunas conclusiones que deriven de la presentación que hago hoy y algunos aspectos para continuar la reflexión. Muy bien. En ese orden de ideas, entonces, quisiera presentar en esta diapositiva un ejemplo de esto hace referencia o hace parte de la investigación longitudinal que ha venido desarrollando el profesor Luis Radford en la Universidad de Orange, más o menos en el lapso de 1998 a 2003, con estudiantes de primaria y estudiantes de secundaria. Aquí presento una secuencia
figural con apoyo tabular. Realmente el trabajo de investigación la quisimos llamar secuencia figural con apoyo tabular. Radford no la llama así, él la llama simplemente secuencia figural, pero me parece que el recurso cultural o el recurso tabular aquí es importante. Voy a intentar mostrarlo más adelante. Un segmento de un diálogo que aparece como, o que hace parte de la base de datos de investigación del trabajo que ha venido desarrollando el profesor Radford. Y en la parte superior derecha estoy presentando una secuencia de señalamientos, gestos del esfero que voy a intentar explicar. En esta entrevista entonces, o en este diálogo, a los estudiantes se les inquiere sobre la figura 4, cuántos círculos tiene la figura 4, cuántos círculos tiene la figura 5, etcétera, y también se les pregunta sobre figuras lejanas o figuras remotas. Particularmente quisiera que nos detuviéramos en la producción de Dan. Por supuesto, la interacción con Jimmy y con Frank es importante, pero quisiera que nos centráramos en la producción de este alumno. Refiriéndose a la figura 1, dice Dan, 2 en la parte superior, hay 3 en la parte inferior. Él dice figura 1, aquí señala con el esfero, figura 1, 2 en la parte de arriba. O sea, aquí toca la figura 1 con el esfero, esta parte, y luego se dirige a señalar o a apuntar los dos círculos de la figura 1 que están en la parte de arriba. Bien. Figura 2, 3 en la parte de arriba. Y casi que en una estructura rítmica, él continúa diciendo figura 3, 4, figura 4, 5. Le dice Dan 11 en la parte de arriba y 2 en la parte de abajo. Fran dice, bueno, y en el caso de 100, 101, 102, 101 refiriéndose al número de círculos de la fila de arriba y 102 al número de círculos de la fila de abajo. Y Dan dice 203. Bien, estas producciones, esta movilización de gestos, señalamientos, como tocar la figura, etcétera, pues nos podrían estar dando alguna información sobre la manera como en particular Dan puede estar, o en él puede estar emergiendo o cómo él instancia, cómo la producción de él está de alguna manera familiarizada con un tipo de pensamiento que en la literatura hemos llamado pensamiento algebraico factual, de hecho. Es decir, hay un tipo de pensamiento que tiene que ver con una movilización de gestos, como señalamientos, como tocar, como ver, donde el ritmo aparece también de manera importante. Como dice, como bien lo señala Yu, estudioso de ritmo con la producción matemática, más o menos Yu está diciendo el ritmo crea como la expectativa de un próximo evento. O sea, es un medio, lo que vamos a llamar más adelante un medio semiótico, un recurso semiótico. Y a Radford un medio semiótico de objetivación que hace aparente el sentimiento de un orden, que va más allá incluso de figuras particulares. ¿Sí? Entonces, por supuesto, en esta clase de pensamiento, o lo que Dan está instanciando, voy a precisar un poco esta idea de instanciación, es una forma de pensamiento algebraico que aparece como mera posibilidad. También
lo precisaré. Bien, en la siguiente diapositiva, entonces lo que queremos destacar es que, pues efectivamente ya hay una literatura interesante que está sugiriendo eh, volver a revisar, repensar los estudios, el desarrollo del pensamiento matemático en general, pero en particular sobre el pensamiento algebraico haciendo. Esta revisión, digamos, o este repensar los estudios o el desarrollo del pensamiento algebraico, lo que está proponiendo es que este tipo de desarrollo puede investigar, puede explorarse a través, y esto va a ser bien importante, a través de la forma en que surgen y evolucionan nuevas relaciones en el cuerpo, la percepción, el inicio del a medida que los alumnos participan en actividades sobre generalización de patrones. En particular, por ejemplo, lo que está sugiriendo Vasco, lo que está sugiriendo Radford, es que sería interesante mirar, sería interesante explorar y hacer visible las formas como los niños y las niñas refieren, cómo nombran. Por supuesto, esta forma como los niños y niñas refieren a lo indeterminado puede ser lingüística, pero también puede ser corporal. Y aquí es donde se vuelve importante esa forma o esas relaciones entre el cuerpo, la percepción y el inicio de símbolos. En términos epistemológicos, lo que estamos proponiendo es que los recursos cognitivos, los recursos físicos y los recursos perceptuales que los estudiantes utilizan cuando trabajan con ideas matemáticas, digamos, son formas de acercarse a un objeto conceptual o a una forma de pensamiento, incluso una forma de pensamiento algebraico que emerge inicialmente en el aula de clase como posibilidad. El profesor puede tener una idea muy clara de cómo desarrollar el pensamiento, pero esa idea de pensamiento algebraico como una forma prototípica de pensar, como una forma codificada de acción y reflexión, es una forma que inicialmente se posiciona en la posibilidad para el estudiante no lo sabe. Aquí se presenta un punto de quiebre. Nosotros quisiéramos resaltar o destacar este punto de quiebre, mientras que Kiran y Mason están proponiendo que el simbolismo algebraico es el lenguaje que da voz al pensamiento algebraico. Como dice Mason, el simbolismo algebraico es el lenguaje que da voz a la generalidad. Es decir, que para Kiran y para Mason, primero hay que tener letras. Primero hay que tener signos alfanuméricos del álgebra para poder pensar y expresar la generalidad. Kiran lo dice muy claramente. Pero en contraste con estos planteamientos y estas formulaciones, lo que estamos proponiendo y principalmente lo que propone el profesor Luis Radford es que aún en ausencia de signos alfanuméricos del álgebra, los estudiantes pueden perfectamente empezar a pensar. Radford ha desarrollado una tipología de generalizaciones algebraicas donde efectivamente, sin usar letras, los estudiantes pueden estar manifestando en su producción pensamiento algebraico. Eso es lo que queremos defender. Bien, lo que estamos diciendo es que hay una zona de emergencia. Hay una zona de emergencia del pensamiento algebraico que ha quedado largamente ignorada y es tal vez por nuestra obsesión de ver el álgebra solo lo simbólico. Cuando me refiero a lo simbólico estoy refiriendo a los signos algebraico. Pero algo muy importante también, a partir del trabajo y los resultados que aparecen en la literatura, etcétera, y es que
estas formas de pensamiento perfectamente pueden ser suscitadas, no solo por las tareas que propongamos, sino por el tipo de actividad que se desarrolla en el aula. Y aquí queremos hacer una distinción entre tarea y actividad, que tal vez solemos confundir, pero que también en la literatura internacional ha estado muy bien diferenciada. Una cosa es la tarea, el ejercicio, el problema, etcétera, y otra es la actividad en tanto evento. Como diría Leontiev, la actividad se desarrolla, toma cualquier dirección, pero no sabemos, es decir, no sabemos qué dirección toma, y en eso es lo que Leontiev llama actividad. Pero la actividad debe tener un objeto. O sea, lo que distingue una actividad de otra es el objeto de la actividad. Por ejemplo, pensar álgebra. Como dice Leontiev, si una actividad no tiene objeto, eso no es actividad. En el sentido, en el sentido, en el sentido de Leontiev. Luego, lo que estamos es ante la presencia, a nuestro juicio, de nuestra manera de ver, de un problema didáctico. Y ese problema didáctico es la aparición de formas de pensamiento. Todo ese fenómeno de aparición de formas de pensamiento que está dependiendo, por supuesto, de la actuación del profesor, del tipo de tareas que propone, del tipo de preguntas, de la actuación del estudiante, de las preguntas que emerjan en la clase, y es algo a ver bastante complejo. Bien. En la siguiente diapositiva quiero precisar un poco la idea desde donde nos estamos anclando para mirar este fenómeno. Aquí estoy presentando las categorías de Hegel. Hegel habla del general, el particular y el singular individual. El general como el saber, distinguimos saber de conocimiento, en tanto el saber aparece como mera posibilidad. Y el conocimiento se instancia, o sea, la instanciación del saber, la instanciación del saber es lo que llamamos nosotros el conocimiento o el individual o singular en la categoría de la epistemología hegeliana. Entonces, como dice, incluso como dice Ilenkov, el conocimiento arrastra la huella de la actividad que lo media. Eso es importante decirlo. Aquí lo que estamos presentando es queremos presentar dos tipos de relaciones. El particular, el particular tendría una estructura doble, una relación phi y una relación theta. La relación phi, entonces, estaría haciendo referencia como a las intenciones pedagógicas, al diseño de tareas, al tipo de preguntas que hacemos en esas tareas. En este caso, por ejemplo, secuencias figurales con apoyo tabular o secuencias numéricas con apoyo tabular o secuencias puramente numéricas o secuencias puramente figurales, ¿cierto? Y la relación teta, por su parte, estaría haciendo referencia a la actividad en tanto evento, en tanto cómo se desarrolla, en tanto cómo se despliega. En ese sentido, la instanciación del general o la instanciación del saber, la interpretación que hacemos, esa instanciación del general es un proceso de actualización y es un proceso de actualización emergente. ¿Qué quiere decir eso? Aquí el término emergente pues no lo estamos considerando, no es un término ingenuo para nosotros. Emergente quiere decir que la clase evoluciona de alguna manera a través de estados. Es decir, no es un proceso mecánico, Profesores e investigadores podemos tener una idea de cómo va a evolucionar, pero eso no lo podemos, quisiéramos saber. Eso estaría dependiendo fundamentalmente es de cómo estudiantes y profesores se implican en la comunidad.
cómo unos responden, cómo unos y otros responden, cómo interacción. ¿Sí? Entonces, en esa idea, pues lo que quiero resaltar es que en particular emerge como el caso de la relación teta, como la actividad que está mediando y que está actualizando el saber. Como una forma prototípica de pensar, pues nosotros consideramos pensamiento algebraico y queremos caracterizarlo rápidamente. El pensamiento algebraico, desde la caracterización que sugiere Radford, estaría determinado por estos tres vectores: un sentido de la indeterminancia, es decir, como aquella sensación de indeterminancia que es prototípica de los objetos del álgebra, incógnitas, variables, parámetros. Pero esa indeterminancia, para que estemos hablando de pensamiento, esa indeterminancia tiene que ser tratada analíticamente. Es decir, analíticamente lo estamos tomando en el sentido de Vieta. Lo analítico en Vieta quiere decir que uno puede multiplicar, uno puede dividir, uno puede restar lo desconocido, los objetos desconocidos, la incógnita, como si fueran números conocidos. Ese es el carácter operatorio de lo indeterminado. Y ese carácter operatorio de lo indeterminado, esa indeterminancia la podemos nombrar, nominar a través de una designación simbólica. Por supuesto, esta expresión son con las X y con las Y. También podemos estar refiriéndonos a la indeterminada o nombrando la indeterminada a través de gestos, de palabras, incluso a través de movimiento corporal. Eso es importante. El ritmo ahí tiene un papel importante. Entonces, estos tres vectores o componentes analíticos en los cuales el pensamiento algebraico encuentra sus bases van a ser importantes en el análisis que vamos a presentar más adelante. Metodológicamente, lo que nosotros estamos sugiriendo es que hay unas tareas que proponemos. Estas corresponderían como a la relación phi, doble estructura de nuestro particular. La relación phi, haciendo referencia al tipo de tareas. Y lo que estamos proponiendo es que el particular se mueve hacia el objeto, hacia su objeto. Por ejemplo, pensar algebraicamente. Entonces, queremos que los estudiantes lleguen a pensar algebraicamente acerca de ese tema. Que las tareas que aborden sean atacadas desde un punto de vista algebraico. Y entonces ese particular se estaría moviendo hacia el objeto de la actividad a través de la identificación de ciertos objetivos. En este caso serían secuencias. ¿Sí? Como había señalado hace un momento en Leontiev, la idea de actividad tiene razón de ser en tanto tiene un objeto. Es decir, no cualquier actividad no es, digamos, en términos teóricos, no cualquier acción se puede considerar como actividad. Me parece que es importante precisarla, en tanto tiene un objeto. Bueno, y que ese objeto, por ejemplo, pensar algebraicamente, ya está contaminado de valores conceptuales y de valores culturales. Eso es, habría que resaltar también ahí. Bien, y la idea de generalización algebraica de patrones que está, por supuesto, quizás subsumida en esta idea de pensar algebraicamente. No podemos desconocer los procesos de generalización y básicamente la idea de generalización algebraica
desde la cual hemos venido trabajando. En este cuadro, en esta diapositiva, lo que estamos sugiriendo básicamente es que la generalización algebraica de patrones está apoyada como en 3 puntos característicos. Un primer punto estaría haciendo referencia a la identificación de una comunalidad, a la identificación de una característica común que se nota sobre unos términos dados de una secuencia figural, por ejemplo. La aplicación de esa cualidad, de esa característica común, a los términos, digamos, siguientes de la secuencia, y la deducción de una fórmula, de una expresión directa que permite cualquier término o cualquier figura remota de la secuencia. Sin embargo, en un trabajo que en 2013 presenta Radford, plantea unos matices muy finos. Lo que estamos sugiriendo aquí es que hay unos términos dados de la secuencia, que hay una selección de unas determinaciones sensibles, y aquí entramos a un terreno que es el terreno fenomenológico en el sentido hegeliano. Hay una selección, hay una escogencia de determinaciones sensibles. La mirada que hacemos del mundo no es una mirada desinteresada. Parece que es claro. Entonces, cuando un estudiante mira una secuencia figural con apoyo tabular, quizá lo que está haciendo es mirando filas de arriba, filas de abajo. Hay un complejo de determinaciones sensibles que desde luego podría no coincidir con la mirada que hace el profesor de determinaciones. Hay una característica común que le vamos a llamar. Pero cuando esa característica común se convierte en una hipótesis, se convierte en principio asumido, ¿sí? Entonces lo que estamos diciendo es que esa característica común se convierte en una abducción analítica. Hasta aquí, digamos, hasta acá podríamos estar hablando de una abducción en el sentido de Peirce, una abducción como un razonamiento probable, como algo probable, es decir, cuando ese razonamiento probable, el estudiante, el sujeto, lo asume como entonces estamos hablando de una hipótesis, y esa abducción le vamos a llamar abducción. Se aplica a los términos no dados, o sea, los términos que no están en el campo perceptual del estudiante, y lo más importante, hay la deducción de una fórmula que le permite. Pero es que esta deducción de la fórmula tiene todo el proceso que sigue. La deducción de la fórmula aparece a partir de concebir la hipótesis, ¿sí? De concebir la hipótesis, asumirla que es verdadera, y que entonces esta deducción nos está permitiendo calcular rápidamente cualquier círculo de cuadrado o de cualquier. En términos de la investigación, lo que estamos diciendo que se ha hecho sobre pensamiento algebraico y generalización algebraica, lo que estamos sugiriendo es que cuando la fórmula no se deduce, entonces podríamos estar hablando de una generalización de tipo aritmético. Ahora voy a mostrar un caso. Pero también puede suceder lo que llamamos generalización aritmética. Pero puede ser que los estudiantes manipulen solamente los términos dados, las 3 primeras figuras, por ejemplo, y a través de estrategias de adivinanza, de ensayo-error, puedan proponer una fórmula, e incluso con signos alfanuméricos del álgebra, lleguen a la fórmula, pero en nuestra caracterización eso para nosotros no es generalización algebraica, porque no hay una abducción analítica y no se ha deducido. Eso es lo que llamaríamos en la teoría, específicamente en la teoría cultural de la objetivación, es lo que llamamos inducciones ingenuas. Muy bien. Entonces, sobre el análisis multimodal rápidamente lo que estamos diciendo es que para nosotros es importante la inclusión del cuerpo en el acto de conocer. Es decir, que es importante, es pertinente mirar los recursos cognitivos, pero también los físicos y los perceptuales que los estudiantes movilizan
cuando trabajan con ideas matemáticas, un poco en el sentido de Radford y García Arzarello. Por supuesto, el análisis de la relación. Lo importante es esa interrelación de los diferentes recursos que movilizan durante la actividad, que puede ser lenguaje escrito, lenguaje hablado, gestos, acciones. Y estamos considerando el discurso de los estudiantes como una práctica social en el sentido del reloj. Es decir, el análisis debe tomar en cuenta la relación entre los diferentes textos producidos en la actividad. El texto escrito, ¿no? El texto hablado, el texto gestal. Por supuesto, con sus procesos de interpretación y producción. Entonces, eso es lo que consideramos brevemente. Profe, ¿Sí? profe, Sí. una interrupción pequeñita. A veces se nos va, en pequeños momentos se nos va un poquito el sonido. Entonces, para pedirte el favor de que te acerques más al micrófono, si es lo que tienes ahí en la mano, un micrófono. Sí. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto, entonces como porque hay momenticos en los que se nos... Acerco más ahí al micrófono, aunque lo tengo más o menos pegado. Exacto, Bien. sí, como acercarlo, porque hay momentitos. ¿Listo? Vale. Ok, muy bien. Muy bien, entonces presento aquí una secuencia figural que hemos investigado con estudiantes de cuarto y quinto grados. Se le da figura 1, figura 2, figura 3. Y dentro de esa tarea nosotros inquirimos a los estudiantes y les preguntamos cuál es el número de círculo de la figura 9, para que calcule el número de círculo de la figura 9 sin construirla y que explica cómo lo hace. Entonces quisiera presentar en esta primera parte un primer video. Espero que ustedes lo escuchen bien. Realmente son dos videos muy cortos. El primer video es un video que tiene sonido y que muestra una movilización de gestos. El segundo video es exactamente el primer video, el mismo primer video, pero del cual hemos quitado el sonido y lo hemos puesto más. Entonces espero que se pueda apreciar bien. 9 más 9, 18 y 3, 21, ¿cómo lo haces en la figura? Empezamos con la figura. Ahora muestro el segundo video, que es el mismo primer video, pero más lento y del cual hemos eliminado el sonido. Bien, entonces la solicitud que yo hago, y eso de 9 más 9, 18, ¿cómo lo haces en la figura? Lo que provoca es una respuesta en este estudiante. Ella despliega, tal y como se observó ahí en los dos videos, quizás en el segundo que es un poco más lento, pero el primero es importante porque hay una movilización lingüística también ahí. Ella despliega en la secuencia una serie de señalamientos, los cuales recorren las tres figuras dadas. Entonces, mire por ejemplo que ella dice, porque 1 más 1 da 2, hace una pausa, tapa con sus dedos el primer círculo de la fila de arriba y el primero de la fila de abajo, eso es importante, sumándole 3. Pero cuando se refiere a la primera figura, ella hace circular su dedo índice derecho alrededor de los 3 círculos que sobran en la figura 1. Después de contar el primero de la fila de arriba y el primero de la fila de abajo. Esto es lo que ellos van a llamar la torre. Ellos llaman a esos 3 círculos la torre.
interviene la profesora y le dice, y en la figura número 2, entonces Laura Sofía dice 2 más 2, 4, hace una pausa, pero aquí el papel del gesto, digamos, no recorre la torre de la misma manera como la recorrió en la figura 1, porque aquí lo que hace es, en una trayectoria casi triangular, señalar los 3 círculos que quedan. A medida que habla, señala los 4 círculos antes de la torre a través de los de 2 deslizamientos con su índice derecho. El primero sobre los primeros círculos de abajo hacia arriba y luego sobre los 2 círculos de abajo hacia arriba, sumándole 3. Y ahí desliza su índice derecho en un recorrido triangular. Luego interpela otra vez la profesora Joana y en la figura 3, 6. Hace una pausa, ubica su dedo pulgar derecho tapando el tercer círculo de arriba de izquierda a derecha. Eso es importante porque el tapar ese círculo le permite casi subitizadamente contar que hay 6 y vuelve a deslizar su índice derecho en un recorrido triangular. Luego, cuando se refirió a la torre en la primera figura, la manera como se refiere a la torre no es la misma manera como se refiere a la torre en el caso de la figura 2 y la figura 3. Aquí lo que hace es como un recorrido circular, pero acá lo configura de otra manera. Allí recorre a través de su índice derecho de manera triangular la torre. Bueno, aquí presentamos en la figura de arriba, en la figura de arriba, presentamos esa secuencia de señalamientos, esa secuencia de gestos. Aquí mostramos en la figura del centro, mostramos un fragmento de 17.41 segundos a través del programa PRAAD. El programa PRAAD es un programa que permite o ayuda a hacer análisis prosódico, toda aquella parte de la prosodia del lenguaje que tiene que ver con la intensidad, con la duración, etcétera, el tono, ¿sí? Le presentamos ahí un fragmento de 17.41 segundos en la cual mire que en una estructura casi rítmica, como lo muestra más o menos la forma de onda, ella hace sus elocuciones, 1 más 1, 2, sumándole 3, 2 más 2, 4, sumándole 3, 6 y sumándole 3. Y observamos, digamos, las sucesivas pausas hechas entre las figuras, lo cual nosotros sugerimos como el ritmo emerge aquí como un aspecto, como llamaríamos en la teoría un medio semiótico de objetivación importante en identificación del patrón, por ejemplo. En la figura de abajo lo que hacemos es un análisis microgenético en términos de planteamientos de Vygotsky. Ese análisis microgenético sugiere también el papel central que desempeñan los deícticos espaciales, los gestos, el ritmo, en ese proceso de semiosis perceptiva, ¿sí? Entonces, lo que queremos presentar acá es que efectivamente aquí aparece un primer gesto indexical, el de tapar estos 2 círculos, y luego ella despliega un segundo gesto indexical refiriéndose a los 3 círculos que quedan, que aquí lo hace de forma circular, pero aparece acá en la figura 2 y en la figura 3, aparece ya el recorrido triangular, ¿sí? Y además de estar elocutando 1 más 1, 2, sumándole 3, 2 más 2, 4, sumándole 3, hay, digamos, una movilización de gestos, como señalamientos, como tocar. Nos parece que es bien importante esta movilización casi sincrónica de medios semióticos, de recursos semióticos, lo que en la teoría hemos llamado el nodo semiótico. El nodo semiótico es simplemente un segmento de la actividad de este estudiante, de la actividad semiótica de este estudiante, donde distintos signos, donde signos que provienen de distintos sistemas semióticos se complementan para, por ejemplo, objetivar un patrón, para, etcétera, ¿sí? Incluso podemos ir más allá y casi que en una forma subitizada, este estudiante
cuenta el número de círculos de arriba y el número de círculos de abajo al notar la separación de la torre en la figura 3. Dice 6 sumándole 3. Ella, en el análisis que nosotros hacemos y que nos parece importante para poner la discusión sobre la emergencia del pensamiento algebraico, es que ella lo que está efectuando es una generalización de acciones en la forma de un esquema operacional. Pero este esquema operacional permanece ligado al nivel concreto del uso de símbolos numéricos. Permanece ligado a la movilización de términos deícticos, gestos, que es lo que nosotros llamamos medios semióticos de objetivación. Y esta generalización de acciones numéricas incrusta de alguna manera su huella en la sintaxis de la formulación que expresa Laura Sofía en relación con el ítem 6. Eso es importante, esto nos parece importante. Y es como, por ejemplo, el lenguaje natural va, dijéramos, incrustando su huella, va haciendo un papel importante en una formulación algebraica que va a ser posterior. El papel del lenguaje natural en esa incrustación, utilizar un término un poco más castizo, de una formulación algebraica posterior, ¿cierto? Entonces, la declaración toca sumarle, como dice Laura Sofía, toca explicarle a Jenny que toca sumar 1000 más 3, en este caso. ¿Sí? Nosotros le preguntamos, escribe un mensaje a un compañero que no asistió a la clase, en donde le expliques con claridad y con todos los detalles cómo procedes para calcular rápidamente el número de círculo de la figura 1000. Entonces dice Laura Sofía, toca explicarle a Jenny que toca sumar 1000 más 3, igual a 2003. Lo que está sugiriendo aquí es la aplicación del esquema operacional. Pues tal y como ha procedido para calcular, dijéramos, el número de círculos en las figuras 1, 2 y 3, lo hace para la figura 1000. ¿Sí? Entonces, pero aquí lo que estamos viendo también es que lo indeterminado, en términos de una de las características importantes del pensamiento algebraico, o lo general, queda sin nombre. Aparece, digamos, de forma intuida, de forma intuitiva. No aparece explícitamente lo indeterminado. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que Laura Sofía ha efectuado una generalización algebraica de tipo factual, porque está movilizando una serie de recursos semióticos, pero lo indeterminado no aparece de manera explícita. Bien, en la siguiente, entonces, aparece la producción de otro estudiante que ha estado trabajando en el grupo, que ha capitalizado la discusión con la profesora Joana, el profesor Rodolfo y Laura Sofía y Luis Felipe. Como se ve acá, efectivamente él usa este recurso semiótico de la torre. Se ve, digamos, que no es un recurso semiótico, no es un mero recurso semiótico, es el análisis que nosotros hacemos en el acto de conocer de Luis Felipe, sino que nos parece que funge como un medio semiótico en tanto media el acto intencional de él. Pero cuando estamos hablando de la mediación, no estamos hablando de la mediación como un punto intermedio entre un input y un output. Cuando estamos hablando de mediación lo estamos tomando en el sentido hegeliano. Y es que la mediación es constitutiva, el signo es constitutivo del pensamiento. Es decir, el signo hace parte de la. Como diría Radford, uno piensa a través, o sea, con y a través de los signos y los artefactos. ¿Sí? Entonces lo que estamos sugiriendo es eso. Esas evidencias, pues lo que están sugiriendo es que hay unas instanciaciones del saber, en este caso pensamiento algebraico factual como mera posibilidad, y que este conocimiento que van logrando los estudiantes, en este caso Luis Felipe, Laura Sofía, etcétera, llega a ser conocimiento, por ejemplo, conocimiento con la torre, como opuesto a conocer vía la torre. Y ahí me parece una diferencia sutil. Lo que vemos es que estos artefactos, estos signos y artefactos,
se están incrustando, se están encarnando en la manera en que los estudiantes piensan, llegan a conocer, ¿sí? Es lo que en términos de Cole y Wersch estarían llamando que estos instrumentos recrean y organizan y reorganizan la estructura del comportamiento humano. En otras palabras, lo que nosotros estamos diciendo es que esta torre, en tanto recurso semiótico, regula en cierto momento la actividad de estos estudiantes, condiciona las formas como ellos se apropian, como ellos construyen o como ellos resignifican la actividad y desde luego las maneras de pensar. Lo que queremos plantear acá es que los modos de pensamiento y de acción de estos estudiantes en relación con esta tarea, desde luego, están regulados, esto es importante, no solo por la torre, sino también por el tipo de situaciones que proponemos. Es que el decirle, escribe un mensaje a un compañero que no asistió a clase, etcétera, etcétera, es un pseudo mensaje, es una exigencia que le estamos haciendo a los estudiantes para que movilicen quizás otros recursos distintos a los gestos, incluso a la intención perceptiva, a la percepción, etcétera. Desde un punto de vista dialéctico materialista, lo que estamos diciendo es que esos modos de producción, que pueden ser saberes, habilidades, aspectos técnicos, etcétera, son procedimientos culturales y de producción, culturales de producción y de reproducción de la vida material. Bien, aquí por ejemplo, cuando Luis Felipe dice al 1000 le sumo otros 1000 y el resultado que da le sumo 3, ¿sí? Y luego cuando dice siempre le vamos a sumar acá a la torre, aquí nos parece algo bien importante de analizar. Siempre le vamos a sumar acá a la torre. Mire que el deíctico temporal siempre sugiere el reconocimiento y uso del recurso semiótico tal y como se apoya en la figura, la torre. Este adverbio siempre lo que está evidenciando es una de las funciones generativas del lenguaje, como lo llaman los lingüistas. Es decir, funciones que hacen que sea posible describir procedimientos y acciones, ¿cierto? Y que potencialmente se pueden llevar a cabo en una forma reiterativa, o como diría Kant, en una forma imaginada. Nos parece que estas son expresiones lingüísticas ad hoc que transmiten la idea de un esquema de abstracción. Esto es bien importante y nos parece como bien fino. Es decir, que estas transmiten la idea de un esquema de abstracción que subyace a la generalización de las acciones. Eso es bien importante, porque es que esto nos está dando pistas de cómo emerge el pensamiento algebraico temprano, por supuesto, en los niños. No estamos considerando que el álgebra es el álgebra de Baldor en los estudiantes de kinder y de transición y de primero de primaria. No estamos pensando. Hay otras formas de desarrollar el pensamiento algebraico, pero deberíamos estar muy sensibles, esa es la discusión que queremos poner, muy sensibles a estas producciones, a estos gestos, a estos señalamientos, a estas palabras, a esta movilización de vehículos, etc. Bien, en el siguiente entonces presentamos, la siguiente diapositiva quiero presentar muy brevemente una síntesis de este análisis. Hay un esquema operacional, hay una generalización de acciones numéricas, por supuesto entonces lo que tenemos es una generalización numérica factual, porque la abducción analítica en el esquema que presentamos, pues, digamos, se usa para deducir una expresión que le permite calcular el número de la figura remota. La indeterminancia, por supuesto, no alcanza el nivel de enunciación del discurso. El carácter operatorio de la indeterminancia está mediado por los medios semióticos de interpretación. La idea de nodo semiótico que había ya señalado. La expresión semiótica se hace a través de una actividad múltiple. Es lo que llamamos nosotros las fórmulas encarnadas. O sea, fórmulas en acción que se despliegan a través del espacio y el tiempo, ¿sí? Y que se encarnan, ¿sí? Se encarnan.
Pero aquí hay un aspecto, me parece teórico bien importante también de resaltar. Es que la inclusión en cualquier proceso de un signo, como diría Vygotsky en el trabajo del 29, remodela toda la estructura de las operaciones psicológicas. Y algo que nos parece que debemos destacar es que la naturaleza de los tres vectores, los que había mencionado, el sentido, la indeterminancia, la analiticidad y la expresión semiótica, está determinada es por la estructura del particular hegeliano, o sea, por el diseño de tareas, pero también por la actividad representada en los diálogos, en las preguntas que emergen, las preguntas del estudiante, las producciones, que es lo que llamamos la relación teta. Muy bien. Aquí presentamos entonces una secuencia numérica, lo que llamamos nosotros secuencia numérica con apoyo tabular, término 1, 2, término 2, 5 y término 3, 8. No sé si se ve muy bien acá, si mis colegas lo alcanzan a ver. Aquí dice, por ejemplo, Laura Sofía, porque 1 va aumentando 3. Obviamente le preguntamos cuáles son los números correspondientes a los términos 4, 5, 6. Entonces ella dice el término 4, 11, el término 5, 14, el término 6. Porque 1 va aumentando 3. Los estudiantes realmente notaron, sin mayores dificultades, que los términos aumentaban en 3. Eso es lo que llamaríamos desde la teoría la característica común, lo que llamaría incluso Aristóteles la comunalidad. La comunalidad en Aristóteles es la idea de género, aquello en virtud de lo cual ciertos elementos se mantienen juntos, diría Aristóteles, ¿cierto? Entonces notaron sin mayores dificultades que aumentaba a 3, porque 1 aumenta a 3. Pero utilizaron este incremento para calcular los números correspondientes a los términos 4, 5 y 6. ¿Sí? Miren que la abducción aquí es utilizada para pasar de un término al otro. Para pasar de un término al otro. ¿Sí? Porque 1 aumenta a 3. No hay, por el momento no hay deducción de una expresión directa. Dijéramos que permita calcular el número en cualquier término de la secuencia, o al menos el de un término particular. Lo que estamos planteando es que esta abducción permite generar un procedimiento, pero no una regla directa, no una expresión. Es decir, no permite generar una fórmula. Por lo que decimos no hay una generalización de tipo algebraico. Esto es lo que llamamos generalización aritmética. Entonces miren que aquí hay un punto importante de destacar, y es que hay unas generalizaciones aritméticas, pero también hay una generalización de tipo algebraico. Entonces ahí hay una continuidad, debe haber ruptura. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Sí? Bien. Aquí, por ejemplo, quiero presentar una generalización que a nuestra mirada nos parece una generalización muy sofisticada, ¿sí? Muy sofisticada. Janet, por ejemplo, instancia una forma aditiva para responder al número que corresponde al término 15. Mira ella cómo lo hace. Toca sumar, dice Janet, toca sumar desde 17, 3, aquí hay 9, 3, igual a 44. Lo que vemos ahí es que el número 9 corresponde al número 1, 2, 3, estos 9. El número 9, obtenido por la diferencia entre el término 15 y el término 6, está determinando las veces que se debe repetir el número 3 en la suma, pero ella se ancla en 17. 17 corresponde al término 6. Quiero que se fijen, por favor, por ahora en 2. Luego analizamos en 3. Bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? La característica común que identificó Janet, aumentar 3, a partir de su respuesta a este ítem, es generalizada, claro, y aplicada para encontrar el número que corresponde al término 15. Pero la abducción es la generalización de la característica común. Eso es importante. La abducción es utilizada como simple posibilidad, es decir, algo que es solamente plausible. Entonces, la evidencia de esa producción lo que nos está sugiriendo es que la abducción no es utilizada. La abducción es utilizada de manera
Más específicamente, lo que nosotros estamos diciendo es que Janet parece recurrir a una generalización muy sofisticada, que la podríamos simbolizar así, aquí como aparece. Se parte de un término cualquiera, vamos a llamarlo T sub A, y se quiere hallar T sub N. Entonces, ¿ella cómo lo hace? Ella lo hace T sub A más N menos A por 3. De acuerdo con la teoría en la cual estamos mirando eso, ella lo que hace o lo que efectúa es una generalización aritmética. No es de naturaleza algebraica, porque la abducción no se constituye en principio asumido, que era lo que reiterábamos anteriormente, no se constituye en hipótesis para deducir apodícticamente una fórmula que proporcione el número correspondiente a cualquier término de las secuencias numéricas. Es decir, la abducción no es todavía analítica, ¿sí? Entonces, eso es importante decirlo ahí. Pero en relación con el ítem 4, parece ser que en la discusión ella acogió esa abstracción o esa generalización de acciones numéricas, y entonces cuando le preguntamos cuál es el número correspondiente al término 100, hubiera podido responder perfectamente cuál es el número correspondiente al término 80.000. Explica cómo, ella dice, el término 100 hay que hacer multiplicación, 100 por 3 igual a 300 menos 1. No estamos aquí haciendo un análisis de la interpretación del signo igual como operador. Lo que nos interesa es resaltar que ella, digamos, a través de la discusión y de la interacción con los otros compañeros, logra capturar esa generalización de acciones y la logra poner en marcha. O sea, ese esquema operacional lo pone en funcionamiento a través de la persuasión incluso de los otros compañeros. Bien. Lo que estamos diciendo es que en relación con el particular hegeliano, esa estructura del diseño de tareas y de la actividad tal cual como se desarrolla, hay una relación, nos parece dialéctica, por lo menos decimos que es dialéctica, del particular hegeliano con las formas sofisticadas de generalización aritmética, que están muy cerca de unas protoformas, las quisimos llamar así, las queremos llamar así, unas protoformas de pensamiento algebraico, pero estas protoformas de pensamiento algebraico están basadas en una protoanaliticidad. No hay una analiticidad en el sentido estricto de Vieta, sino que hay una cosa que está como emergiendo ahí. Parece, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, efectivamente, a esta altura del trabajo, lo que nosotros queremos proponer es que hay unas secuencias figurales con apoyo tabular, las cuales los estudiantes manipulan la selección de determinaciones sensibles, les permite estas secuencias figurales hacer ese tipo de escogencias. Parece ser que estas secuencias figurales con apoyo tabular ofrecen índices geométricos espaciales que provocan en los estudiantes generalizaciones algebraicas de tipo factual por lo menos, ¿sí? O sea, estos elementos geométricos, la fila de arriba, la fila de abajo, partir, la torre, etcétera, son los elementos que hacen parte de estas sensibles que parecen hacer movilizar en los estudiantes unos recursos lingüísticos que no parecen ser movilizados cuando se enfrentan a secuencias numéricas. Parece ser que cuando se enfrentan a secuencias numéricas, los procesos de generalización o el hecho de que estas secuencias numéricas no cuenten con índices geométrico-espaciales hace recaer los procesos de generalización en relaciones entre números. Y entonces se da la posibilidad de que el estudiante haga ensayo-error, estrategias de ensayo-error. Y hay una tendencia a generalizaciones aritméticas y generalizaciones o inducciones ingenuas. Por supuesto, el particular, el tipo de actividad que se despliega, el tipo de tareas es importante y es lo que queremos mostrar, porque no estamos diciendo categóricamente que a través del abordaje
de secuencias numéricas con apoyo tabular, los estudiantes no logren hacer generalizaciones algebraicas. No estamos diciendo eso. Eso es algo que hay que explicar. Le propusimos el problema del mensaje. El problema del mensaje fue importante, digamos, en el trabajo que hicimos. Nos parece que sigue siendo importante. Es un problema que adaptamos del que aparece en la literatura que propuso Radford. Aquí el destinatario es una persona muy estimada por los estudiantes del colegio. Es la profesora Estela, profesora muy estimada. La profesora Joana tiene una bolsa y dentro de ella introduce varias tarjetas, cada una con un número. Cada uno de estos números corresponde a una de las figuras de la secuencia anterior. Ella saca al azar una tarjeta y la introduce en un sobre, asegurándose que ningún estudiante haya visto el número de la tarjeta. Joana quiere que el sobre sea enviado a la profesora Estela con un mensaje que será introducido en el sobre junto con la tarjeta que contiene. Este mensaje debe explicar a la profesora Estela cómo calcular rápidamente el número de círculos que corresponde al número de la tarjeta. Observen que anteriormente habíamos planteado una especie de pseudomensaje. Pero aquí hay algo importante. Si bien anteriormente a través de las secuencias figurales, a través de la secuencia numérica, la indeterminancia no era objeto de discusión, el problema del mensaje nos permite que los estudiantes movilicen, o mejor dicho, el problema del mensaje obliga a los estudiantes a movilizar otros tipos de medios de expresión diferentes a los gestos, a las palabras, a la actividad perceptual, pero la hipótesis que tenemos es que tal vez estos medios semióticos se subsumen en una frase, en una frase clave. Queremos presentar aquí una producción, no sé si se ve bien, la voy a leer. Dice: profe Estela, para calcular el número que está dentro de la tarjeta, debes coger ese número y multiplicarlo por 2. Y el resultado que te dé, debes colocarle esta torre. Entonces recurre a la torre. ¿Sí? Aquí lo que hace Jimmy en particular es una cosa, digamos, que nos parece bien interesante. Mire que esta serie de gestos, aquí, el orden es este, perdón, este es el orden, aquí para acá y luego aquí para acá. Entonces, él realiza una serie de deslizamientos acompañados de acciones de tocar. En este caso, por ejemplo, la figura 2. Mientras que con su dedo índice de la mano izquierda señala y toca el número. Aquí, por ejemplo, si se ve bien, con su dedo índice derecho empieza a recorrer la torre en una especie de deslizamiento oblicuo. Entonces ahí hay dos gestos, ¿cierto? Dos gestos. Y acá entonces termina de recorrer la torre. Mire que el señalamiento con el dedo índice de la mano izquierda y el señalamiento, el gesto con el dedo índice de la mano derecha tienen roles distintos, tienen papeles distintos. Aquí señala la figura, se ancla en la figura y aquí empieza a recorrer los círculos, en este caso la torre. Entonces ahí hay una idea incluso de emergente, proto y coalición. Cómo más adelante podría él establecer una relación entre el número de la figura y el número de círculos, al menos en la parte de arriba o en la parte de abajo. ¿Sí? Entonces esta serie de gestos como deslizar y tocar pues funge como apoyo a este estudiante para reafirmar el mensaje escrito de la profesora Estela. Si bien él ya elaboró un mensaje que permite calcular el número de círculos para cualquier figura, el término general es 2n más 3, pero es positivo. Pero él siente la necesidad de dar un ejemplo, el cual involucra la torre. Entonces este proceso de señalar, de tocar, de deslizar, combinado con palabras, para explicar, en este caso, la manera de calcular el número de círculos de una figura cualquiera, lo que estamos llamando, lo que queremos llamar una fórmula, una fórmula corpórea, acciones, lenguaje.
Pero esta acción, eso es una acción muy particular, es una acción lingüística perceptiva actual. Es lo que llamamos, repito, un nodo semiótico. Es decir, un segmento de la actividad que están provenientes de sistemas de que complementan. ¿Para qué? Para generar, en este caso de la tarea, por ejemplo, puede ser atacada desde el punto de vista algebraico. Entonces, en el trabajo desarrollado en esta tarea, pues lo que podemos observar es que el pensamiento algebraico, que en la teoría lo hemos llamado pensamiento algebraico contextual, pues es una posibilidad, pero que los estudiantes están instanciando a través de sus producciones, a través de la movilización de recursos. Para expresarlo de otra manera, la actividad, el particular de Hegel, que es muy importante para nosotros, hace aparecer esta forma de pensamiento algebraico, esto que llamamos contextual, porque en esta forma de pensamiento la indeterminancia se vuelve objeto del discurso. Ya ellos no dicen la figura 1000, sino dicen cualquier figura, o la figura que aparece en el sobre. Ahora vamos a mostrar unos casos. Lo que estamos diciendo y que nos parece importante es que esta actividad hace aparecer esta forma de pensamiento algebraico como una evolución. Y esta idea de evolución nos gusta mucho porque es la idea de evolución en Hegel. Hegel considera el saber como movimiento, como evolución. Por eso es mera posibilidad para los estudiantes. Eso es importante decirlo. Porque en términos filogenéticos lo que estamos diciendo es que el saber tuvo que haberlo producido alguien. Es decir, el saber tiene una historia. Por eso es el saber, la cristalización de labores humanas, la codificación de formas de acción y reflexión, el saber es concreción, y la idea de concreción, de concreto, lo asumimos desde la postura de Marx. Marx está diciendo, lo concreto es concreto porque es la concentración de varias determinaciones, dice Marx, como unidad del universo. Pero esa concreción es una concreción contingente, porque esas concreciones evolucionan. El saber, como formas prototípicas de actividad, como forma prototípica de hacer cosas, evoluciona, porque la cultura evoluciona. Bien, entonces lo que estamos diciendo es que el pensamiento algebraico factual que mostramos anteriormente evoluciona en una forma como lo es el pensamiento algebraico contextual. Bien, aquí presentamos en esta tabla una sistematización que hicimos a partir de, digamos, anclados en los tres componentes analíticos en los que el pensamiento algebraico encuentra sus bases, la expresión semiótica de la indeterminancia a partir del problema del mensaje. Por eso nos parece que el problema del mensaje marca ahí un hito importante en el trabajo, y la analiticidad o carácter operatorio de la indeterminancia. En el caso de Jimmy Stevens, el número que está dentro de la tarjeta. Y el carácter operatorio, debes coger ese número y multiplicarlo por 2, y ese resultado que te dé, debes colocarle esta torre y poner el ejemplo. En el caso de Luis Felipe, para él la expresión de la indeterminancia es figura, y la analiticidad en términos de dieta es a la figura le sumo el mismo número de la figura, y al resultado que me da le sumo 3, lo hemos tomado tal cual como ellos lo escriben. En el caso de Janet, la expresión semiótica de la indeterminancia que encontramos es el número que le salga en la tarjeta. Y la analiticidad sería sumar el número que le salga en la tarjeta 2 veces y le suma más 3. En el caso de Sune, en fin, en el caso de este. Entonces, el problema del mensaje hace aparecer la indeterminancia, o la indeterminancia se traduce en un objeto del discurso. ¿Sí? Pero el problema del mensaje lo anclamos a partir de una secuencia figural, incluso de una secuencia figural apoyada por representación tabular. Entonces, las estructuras, nos parece que las estructuras numérica y espacial en las secuencias figurales sirven de punto de referencia para hacer generalizaciones algebraicas. Nos parece, posibilita esa idea de construir o de efectuar generalizaciones algebraicas
por lo menos de tipo factual. Y en este caso, el problema del mensaje se vuelve importante porque aparece de alguna manera como un dispositivo didáctico que hace movilizar en los estudiantes otras formas de expresión, en este caso recursos lingüísticos. Bien, quisiera entonces presentar quizás en estos últimos 5 minutos que quedan, espero no me haya pasado, algunas conclusiones y algunos puntos de reflexión. Bien, entonces respecto a algunas conclusiones a partir de esta presentación, pues estas formas de pensamiento algebraico temprano, la teoría las hemos llamado factual y contextual, emergen, aparecen como posibilidades que los alumnos instancian en la vida. Aquí esta idea de aparecer no la estamos tomando ingenuamente. La idea de aparecer la estamos tomando en términos de la relación entre una forma ideal, como diría Hegel, y la materialidad. Es decir, los objetos conceptuales, las formas de pensamiento algebraico, son formas ideales, son el ideal form en Hegel, las formas ideales. Pero ellos tienen como destino aparecer en el mundo material, dice Hegel. ¿Y cómo? A partir de la actividad, a partir de la materialidad de la actividad, aparece en el mundo real. Porque si no, el ideal se queda en ideal. Por eso es que aparecen en términos fenomenológicos en los estudiantes como mera posibilidad. Entonces esta idea de aparecer es bien importante aquí. Los tres vectores que caracterizan el pensamiento algebraico cambian según lo hace el particular hegeliano, que fue la relación y teta que intenté mostrar. Por ejemplo, las tareas antes del problema del mensaje no invitan a pensar la indeterminancia en forma analítica. Esta aparece en una forma intuitiva y queda sin nombrar. La analiticidad aparece mediada por los medios semióticos de objetivación. Nos parece importante resaltar la denominación lingüística la torre que emerge en los estudiantes. Y corroboramos una idea que ya de alguna manera es un lugar común, que estos medios semióticos de objetivación, estos artefactos, etcétera, signos, se incrustan en la manera en que los estudiantes piensan, llegan a conocer. Eso es importante. Bien. El problema del mensaje obliga a los alumnos a movilizar otros medios semióticos de objetivación, en este caso recursos lingüísticos. La actividad, o sea, el particular en Hegel que llamamos, hace aparecer el pensamiento algebraico contextual como una evolución del pensamiento algebraico factual. Observen que las expresiones semióticas antes y durante el problema del mensaje son distintas. Y el significado, la producción de significado, la toma de conciencia es distinta. Las formas de manipular conceptualmente la secuencia es distinta, los discursos cambian. Lo que queremos decir es que si antes estábamos hablando de 1000 por 2 más 3, ahora hablamos del número de la figura por 2 más 3. Y hay una cierta evolución. La idea de estrato de generalidad que plantea Radford, o estrato de pensamiento, pues en este estrato de pensamiento algebraico contextual, la indeterminancia se traduce en un objeto de discurso por parte de los estudiantes. Lo que observamos es una vinculación más refinada de los recursos semióticos, en consecuencia un nivel más profundo de conciencia y de inteligibilidad del problema en cuestión. Es lo que llamamos, o lo que en la teoría hemos denominado la contracción semiótica. Es decir, cómo los estudiantes van concentrando, van reduciendo el número de recursos semióticos, o quizás los recursos semióticos que yo llamaría primarios, gestos, palabras, actividad perceptual, y más que actividad perceptual yo llamaría intención perceptiva. Las determinaciones sensibles se van subsumiendo en una frase como el número que está en la tarjeta lo multiplicas por 2 y le sumas 3, por ejemplo. Entonces, ese refinamiento, quizás progresivo de recursos semióticos que desembocan en un nivel de conciencia más profundo, es lo que llamamos contracción semiótica. La contracción semiótica es un proceso genético en términos de evolución. Es un proceso genético, un proceso de desarrollo. Los recursos semióticos como los gestos, el movimiento, la ritmicidad y la actividad perceptual, creo que
se infiere de estos breves análisis son consubstanciales a la manifestación y constitución del pensamiento hebraico temprano. Nos parece importante destacar el papel del ritmo como medio semiótico de objetivación. ¿Sí? Como dice, y ya lo había mencionado, como dice Yu, el ritmo constituye o crea la expectativa de un próximo evento. Me parece que esas formas como los estudiantes se dirigen a las figuras, la forma como mueven sus brazos, la forma como van refiriéndose a cada una de las figuras, la forma como cuentan, las pausas que hacen, eso es importante porque esos son indicadores de tal vez una emergencia de una forma de pensamiento, que coincide con los trabajos de Radford, Bardini, Sabene y los trabajos de Alzarel. Los deícticos espaciales, ritmo, palabras, actividad perceptual se complementan para generar una toma de conciencia en los estudiantes. Por ejemplo, en la manera en que una tarea puede ser atacada desde un punto de vista algebraico, que es no semiótico. Y finalmente, quisiera dejar algunos aspectos para continuar la reflexión y que incluso podría traducirse como preguntas para hacer buenas investigaciones, por lo menos para considerar y no tanto invisibilizar en el aula. Por ejemplo, algo que nos ha preocupado mucho es el papel cognitivo del ritmo, tanto en un tipo de pensamiento como en el otro. Una cosa es el ritmo, el papel del ritmo en el pensamiento algebraico actual, y otra cosa, parece ser una hipótesis que tenemos, el ritmo en el pensamiento, el papel del ritmo en el pensamiento algebraico conceptual. Nos parece que hay que hacer más trabajo en las generalizaciones aritméticas y en las generalizaciones algebraicas en relación con esa estructura particular, esa estructura particular de Hegel. Parece, es una hipótesis que nos falta incluso más evidencia empírica, incluso más reflexiones epistemológicas. Al parecer existen formas sofisticadas de generalización aritmética o tal vez protoformas de pensamiento algebraico. Parece haber una zona ahí en donde las formas sofisticadas de generalización aritmética están muy cerca de unas protoformas de pensamiento algebraico. La pregunta también que hacemos es, ¿será que las generalizaciones aritméticas son un antecedente obligado de las generalizaciones algebraicas? ¿Hay rupturas? ¿Hay filiaciones? Nos parece importante, y esto es un trabajo que algún estudiante mío de maestría está adelantando, es explorar esa idea o la relación del particular con la evolución ahora del pensamiento algebraico contextual hacia el simbólico. Cuando en la teoría hablamos de pensamiento simbólico o pensamiento algebraico estándar, estamos hablando que hay un cambio brusco en la forma, hay un cambio fuerte en la manera como se denominan los objetos del discurso, aparecen los signos alfanuméricos del álgebra, etc. La incorporación del lenguaje natural en las formulaciones algebraicas de los estudiantes, me parece que eso deja su huella. Esto no lo mencioné hoy, la relación dialéctica entre las dos analiticidades, pero rápidamente quiero señalar lo siguiente. Hay una analiticidad que es una característica importante del pensamiento algebraico, de la postura de Radford. La analiticidad como el carácter operatorio de lo indeterminado. Pero hay una analiticidad que es específica de la generalización algebraica. Y esa analiticidad, digamos que tiene que ver con la abducción analítica, la pregunta que nos hacemos es, ¿la analiticidad en la generalización algebraica propulsa la analiticidad en el pensamiento algebraico? ¿O es lo contrario? ¿O cómo es la relación? Y la ausencia de índices o elementos espaciales y geométricos en las secuencias numéricas, con o sin apoyo tabular, porque estuvimos investigando también secuencias sin apoyo tabular, no quise hoy presentar eso aquí. Esa ausencia de esos índices hace recaer los procesos de generalización en relaciones entre números. Y entonces parece haber una tendencia hacia inducciones ingenuas, en el sentido de Radford, y de generalizaciones éticas. ¿Sí? Algo importante también para mencionar es que la forma, parece a mí,
como los estudiantes utilizan los signos, tiene mucho sentido vygotsquiano. Es lo que D'Amore, Fandiño y Iori llaman la plasticidad semiótica, es decir, la capacidad de la mente de modificarse, de ser regulada por el uso de signos. Eso es importante. El caso especial de la torre, por ejemplo, que presentamos.